Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 22 de enero de 2025, y hoy vamos a hablar de la filosofía analítica. Vamos a dar un orígenes, contexto y vamos a introducirnos con Wittgenstein y Austin. Bien, la filosofía analítica tiene este enfoque de carácter riguroso a nivel conceptual, a nivel de claridad y a nivel de precisión en el lenguaje. Y el análisis del lenguaje es uno de los pilares más importantes de la filosofía analítica, donde los filósofos analíticos han tratado de entender cómo las palabras adquieren significado y cómo las proposiciones se relacionan con el mundo. Proposiciones como en verdad o falso, proposiciones que son enunciados que afirman o niegan algo. Entonces, las principales preocupaciones han sido el problema de la referencia. Este es un tema central en la filosofía analítica y se refiere a la pregunta de cómo las palabras o expresiones lingüísticas se relacionan con los objetos o propiedades del mundo. Es decir, cómo es que una palabra como perro se refiere a un animal real que llamamos perro. Los filósofos han tratado de dar respuestas a esta cuestión y, por ejemplo, Frege diferencia entre el sentido, entre comillas, de una palabra, el concepto que nos transmite, y su referencia, el objeto real al que se refiere. Russell desarrolla su teoría de las descripciones, que plantea que las expresiones como el actual rey de Francia, entre comillas, son problemáticas porque no tienen una referencia en el mundo, ya que Francia no tiene rey, por ejemplo. Bueno, es hecho, no tiene rey. Entonces, otro ejemplo es por Kripke, por parte de él, propone la idea de referencia directa, que sostiene que ciertos nombres como Aristóteles, entre comillas, se refieren directamente a su objeto, sin la necesidad de una descripción que lo defina. Así, el nombre Aristóteles se refiere a la misma persona en todo contexto, independientemente de las descripciones que se hagan de él. Entonces, este enfoque en el significado como uso en Wittgenstein, específicamente vemos en Wittgenstein que argumenta que el significado de una palabra no se encuentra en la definición fija o misma, sino que en cómo se usa esta palabra en la vida cotidiana, en la práctica común. Es decir, el significado está determinado por el uso que le damos en diferentes contextos y situaciones, más que por una descripción precisa que lo que la palabra representa. Y esta visión es parte de una corriente más pragmática de la filosofía del lenguaje. Evidentemente, esto es muy... Vamos a analizarlo con Wittgenstein, pero lo que quiero recalcar es que Wittgenstein nos dice que el contexto y las situaciones ya definen el significado del lenguaje. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos la casa está con llamas, si en el momento presente está con fuego, tiene sentido, pero cuando decimos la casa está con llamas y vemos animales llamas, tiene sentido. Entonces, pero cuando nos alejamos de ese contexto y decimos la casa está en llamas, pierde todo el significado de esas palabras. Entonces, a este problema se trata de solucionar, pero con un tipo de presente, en la medida en que uno va describiendo las cosas, va enunciando palabras con el significado como uso. Y se puede analizar también con Heidegger, ¿no? Que nos menciona que el sujeto, al usar la mesa para comer, para estudiar, es de acuerdo al contexto en el que el sujeto está presente, en la unión de esta interrelación del sujeto y objeto. Bien, vamos a continuar, pero vamos a regresar otra vez con Wittgenstein, que el lenguaje es muy interesante porque el significado ya entonces significa un uso, significado como uso. La teoría de la proposición es uno de los problemas también de la filosofía analítica.
dado que los filósofos como Russell o Frege desarrollan métodos para descomponer proposiciones y entender cómo se relacionan con la realidad. Una proposición puede analizarse en términos de su estructura lógica. Por ejemplo, en una proposición como Juan es médico, podemos descomponerla en dos elementos lógicos, el sujeto Juan y el predicado es médico. La idea es entender cómo estas proposiciones pueden representar o corresponderse con estados de cosas en el mundo. Los filósofos analíticos han trabajado para entender cómo las palabras y las proposiciones adquieren significado y cómo el lenguaje se conecta con el mundo de los objetos y las acciones. La referencia, el uso del lenguaje, la estructura de las proposiciones son claves para este análisis, pero también están relacionados con el conocimiento, porque ha sido uno de los temas centrales de la filosofía analítica. Entonces los filósofos analíticos han reflexionado sobre los fundamentos, las limitaciones y la naturaleza del conocimiento humano. Por ejemplo, creencia versus conocimiento. Platón definió el conocimiento como el conocimiento es la creencia verdadera justificada, y esto implica que para saber algo no basta con que una creencia sea verdadera, sino que debe estar justificada, es decir, debe haber una razón o evidencia que la respalde. Y en 1963 Edmund Gitter desarrolla esta definición. También la desafía, pero al presente ejemplos en los que una persona tiene una creencia verdadera, pero sin una justificación adecuada, lo que esto sería lleva a una conclusión de que no puede considerar conocimiento en estos casos. Por ejemplo, los problemas el problema de Gitter se da en el debate sobre la naturaleza de la justificación. La cuestión es, por ejemplo, ¿qué se necesita exactamente para que una creencia sea conocimiento? Además de ser verdadera y estar justificada, ¿qué se necesita de más? ¿Qué necesita exactamente para que una creencia sea conocimiento? Evidentemente, la experiencia y también un tipo de repetición, aparte de la justificación, y que no creamos, sino que sea verdadera algo, ¿no? Por ejemplo, el karma. ¿Qué se necesita exactamente para que esta creencia sea un conocimiento? Verdadera, podemos asociar ciertos hechos empíricos con este concepto de karma. Podemos justificar este concepto de karma con hechos empíricos que nos han pasado, pero esto no define realmente si existe o no existe. Entonces, ¿qué necesita exactamente para que esta creencia sea conocimiento? ¿Qué componente falta ahí? ¿Y por qué creen las personas esto, no? Hay algo más del factor de justificación y lo verdadero. La justificación puede justificar que algo sea verdadero también, pero necesita algo más para que haya durado tanto tiempo una creencia o cualquier creencia, evidentemente. Entonces, ¿qué es? Bueno, estos problemas de Gitter, Edmund Gitter, en 1963 desarrolla. Bien, otro tema interesante de la filosofía analítica es el empirismo y el racionalismo, referentes al conocimiento, evidentemente, ¿no? Es la teoría, el empirismo, que se refiere que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial, de lo que podemos observar, percibir en el mundo. Filósofos como David Hume, desafiaron esta visión. Según el empirismo, las creencias y el conocimiento dependen de la evidencia empírica.
Pero el racionalismo, en contraste, sostiene que el conocimiento también puede derivarse de la razón, independiente de la experiencia, o sea, los a priori de Kant, por ejemplo. Y también las matemáticas, que no dependen de la experiencia sensorial ni de la interpretación, entonces, sino de la mente y de la razón. Filósofos como Feyerabend, Kipne y Donald Davidson cuestionan las fronteras entre el conocimiento empírico y el racional. Por ejemplo, Kipne argumenta que nosotros no podemos separar completamente las creencias empíricas de las teorías racionales. Y eso es algo interesante, ¿no? Y además, y que nuestras creencias están todas interconectadas en un sistema de creencias, donde todo influye mutuamente, y este sistema de creencias se refuerza con los hechos, evidentemente. Y esto cuestiona los límites del conocimiento empírico y el racional, porque actuamos mediante una creencia. Entonces hacemos un tipo de acercamiento a lo empírico, pero somos movidos por lo racional. Y evidentemente Kipne se da esta posición de que nosotros vivimos en un tipo de creencias empíricas, pero que justificamos con teorías racionales. Que creamos un sistema de creencias donde todo se influye mutuamente, todo se desarrolla mutuamente. Y esto también sirve para reflexionar un poco cómo la ciencia se vuelve una creencia, ¿no? No conocemos la teoría del Big Bang, empíricamente no lo hemos podido sensibilizar, pero creemos que es verdad, ¿no? Y la lógica también se asocia y tiene sentido. Pero esta creencia hace que se desarrolle, actuemos de una manera que reforcemos mutuamente entre una creencia y un tipo de conocimiento empírico cotidiano que cuestiona estas fronteras. Por eso las creencias son muy interesantes y por eso también a Platón se le menciona tanto, ¿no? Porque Platón definió que el conocimiento, nuestro conocimiento es la creencia verdadera justificada. Es una creencia verdadera justificada. Y evidentemente eso es algo que ha durado tantos años y evidentemente es algo que los filósofos analíticos se han dado cuenta. Otro problema para esto también es el problema de la causalidad y la evidencia. David Hume es conocido por su análisis de la causalidad, donde argumenta que no podemos observar la causa de un evento directamente, lo que observamos son solo las consecuencias de eventos que ocurren una y otra vez. Y esto plantea una pregunta importante en epistemología. ¿Cómo podemos justificar nuestras creencias sobre relaciones causales si no las observamos directamente? Maravilloso. David Hume ha sido muy interesante porque no vemos las causas, no experimentamos las causas, pero nosotros creemos que sabemos las causas. Y por su parte, Charles Sanders Peirce influyó en la filosofía contemporánea con su teoría pragmática. Él veía el conocimiento y las creencias justificadas como algo que se construyen mediante un proceso de inferencia, donde la evidencia es fundamental para formar creencias razonables y justificadas, y según Peirce, las creencias son justificadas cuando están respaldadas por pruebas y cuando conducen a predicciones y explicaciones útiles. Por eso es su teoría pragmatista. Estos temas como la creencia, el conocimiento, cuestionando lo que significa tener una creencia justificada, o cómo la evidencia y la causalidad juegan un papel crucial en la formación del conocimiento, han entrado en debate, ¿no? Sobre el empirismo, el racionalismo, los problemas de la justificación, y que son fundamentales en la epistemología contemporánea, aún hoy en día. Otro tema también que estudiaron los filósofos analíticos fue la mente y el cuerpo.
la relación entre mente y el cuerpo ha sido una constante fuente de dudas para la filosofía analítica, dado que es con el dualismo cartesiano, en donde René Descartes sostiene que existen dos tipos de entidades diferentes, la mente y el cuerpo. Se da un tipo de separación y la mente es una sustancia inmaterial mientras que el cuerpo es una sustancia material, y esta visión implica que la mente y el cuerpo interactúan pero son sustancias separadas. ¿Y cómo ocurre esto? Porque la filosofía analítica trata lógicamente el lenguaje de forma semántica para explorar estos problemas. Entonces, cuando tú dices algo está separado pero estas sustancias no actúan de forma interconectada, ¿cómo sucede esto, no? Es como el problema medieval de la Trinidad, ¿no? 3 personas en un solo Dios. Entonces, ¿cómo la lógica resuelve esto? Y la lógica clásica evidentemente se basa en el principio de no contradicción. ¿Es verdadero o es falso? No puede haber un tercer componente. Entonces la filosofía analítica investiga, trata de abarcar estos problemas. Entonces Gilbert Rayleigh criticó este dualismo cartesiano, ¿no? Especialmente en su obra El concepto fantasma de la máquina. Rayleigh argumentó que hablar nosotros de la mente como algo separado del cuerpo es un error muy, muy grave, dado que es decir es una cuestión de nuestro lenguaje, más que nada. Hablamos mal, en otras palabras. Y es también por lo que criticaban a Kant, ¿no? Estos términos que se utilizaban hace 500 años atrás no nos servían ahora, ¿no? Para explicar estos conceptos que con las máquinas, con la tecnología, con todos estos conceptos que se han ido conociendo, hemos desvirtuado con el lenguaje y hay limitaciones en el lenguaje. Eso es lo que dice Rayleigh, ¿no? Según él, el dualismo introduce una distinción innecesaria entre los procesos mentales y los físicos, lo que lleva a una falacia de imaginar a la mente como un fantasma que habita en el cuerpo, como si fuera una entidad separada, y Rayleigh defiende una visión más pragmática de los estados mentales, y lo que nos lleva al fisicalismo, que es el monismo materialista, ¿no? En contraste con este dualismo, y que sostiene que todos los estados mentales son reducibles a procesos físicos, y según esta visión lo que experimentamos como pensamientos, emociones, percepciones son en última instancia el resultado de actividades neurales en el cerebro. Filósofos como David Lewis, Daniel Dennett defienden esta postura, no argumentan que la mente no es una entidad separada, sino que está completamente vinculada a lo físico, y evidentemente tiene críticas, ¿no? Como la imaginación, la creatividad, la subjetividad influyen en este debate. Pero podemos entender también, ¿no?, a los filósofos analíticos que vienen de este legado empirista de David Hume, Locke y demás. Bueno, los filósofos ingleses son filósofos empiristas. Ya como vimos en el anterior episodio, porque Frege investiga este tipo de ciencia del lenguaje, cómo afecta esto a problemas filosóficos, y luego los filósofos como Russell ya retoman a Frege y le dan un contexto más contemporáneo. Y también la teoría de la identidad de mente y cuerpo es un problema que los filósofos de la analíticos han tomado, dado que esa teoría sugiere que los estados mentales no son algo separado o distinto de los estados físicos del cerebro, sino que son idénticos a estos estados cerebrales, y por ejemplo una sensación de dolor, no sería algo independiente del cuerpo, sino que corresponde a un proceso físico específicamente en el cerebro. Y esta idea se ha desarrollado especialmente en el contexto de las ciencias cognitivas y las neurociencias, que buscan mapear estos estados mentales o actividad cerebral concretas, apoyando una visión materialista de la mente.
Y el funcionalismo es otra teoría también que se centra en la naturaleza física de los estados mentales. Sostienen que un estado mental es su función, ¿no? Según el funcionalismo, lo que importa no es cómo está hecho un sistema, por ejemplo, un cerebro biológico, una máquina, sino cómo funciona. Es decir, los estados mentales se caracterizan por las relaciones causales que tienen con otros estados mentales, como los estímulos externos y cómo los comportamientos influyen en el funcionamiento. Y en este sentido, los estados mentales podrían ser realizados en diferentes tipos de sistemas, no solo en cerebros biológicos, sino que en máquinas y computadoras, y filósofos como Jerry Fodor o Hilary Putnam defienden esta visión, nos sugieren que los estados mentales son como programas computacionales que podrían implementarse de maneras diversas siempre y cuando se cumpla la misma función. Y esto se va a relacionar con el problema de la inteligencia artificial. Este tipo de programación que nosotros tenemos se da por el estado mental en su función. Los estados mentales en su función. Entonces, lo que importa no es de qué está hecho el sistema, pues la biología, la máquina, cómo funciona internamente, sino que no cómo está hecho internamente, sino en esencia, sino cómo funciona es lo que importa en este funcionalismo. Y se caracterizan por estas relaciones causales que tienen con otros estados mentales, ¿no? Como estímulos externos, con comportamientos, de cierto tipo de ver al ser humano o al cerebro como una máquina que tiene estado mental, y ese estado mental define la función que hace esta máquina, que evidentemente hay mucho debate y se centra esta filosofía analítica referente a la mente y el cuerpo, dado que el fisicalismo, no el fisicalismo, ¿no? Porque ya vimos cómo tratan de un enfoque materialista, pero en el funcionalismo busca una descripción más simple, enfocándose solo en las funciones de los estados mentales en lugar de la constitución material, o más investigación holística, ¿no? Y estas teorías se siguen debatiendo hoy en día, especialmente a medida que avanzan las ciencias cognitivas y las neurociencias, y proporcionan nuevas perspectivas sobre cómo entender la mente. Hay también un científico, Jacobo Greenberg, que investiga, y la teoría sintérgica que él promueve, que él investigó, está muy relacionado con lo opuesto a esta filosofía analítica, y muchos de estos contemporáneos científicos de la mente son el legado de todos los filósofos analíticos. Pero Jacobo Greenberg estudió la telepatía, la curación chamánica, y cómo en esto había estados mentales, y en esos estados mentales había una red que unificaba todo, y la modificación de esa red modificaba también los procesos físicos. Y evidentemente es esta teoría la que promueve que la separación que existe el dualismo cartesiano, que es la mente y el cuerpo, y referida a muchos procesos específicos más, pero muy interesante de estudiarlo. Seguramente nos daremos más adelante un episodio completo de sus investigaciones, pero tenemos bastante trabajo que hacer hasta ahora, ¿no? La filosofía analítica también en la metafísica analiza la cuestión sobre la realidad, la existencia y también la naturaleza de los objetos. El argumento ontológico de la existencia de Dios es tomado por los filósofos analíticos y le dan un enfoque más contemporáneo, ¿no? Intentan probar la existencia de Dios a través de un análisis lógico de la noción de Dios, sin recurrir evidentemente a pruebas empíricas. Este argumento, que es de San Anselmo de Canterbury,
hablamos del siglo XI, es central. Para San Anselmo, Dios es aquello más perfecto, ¿no? Aquello más grande de lo que puedas pensar, ¿no? Y si lo puedes pensar, quiere decir que existe. Y es decir, un ser que posee todas las cualidades de perfección y entonces debe existir en la realidad, porque un ser que existe en la realidad es más perfecto que uno que solo existe en la mente. La idea central de San Anselmo es que si podemos concebir a Dios como el ser más grande que puede existir, entonces es un ser que posee todas las cualidades de perfección. Y si posee todas las cualidades de perfección, entonces debe existir en la realidad, porque un ser que existe en la realidad es más grande que uno que solo existe en la mente. Y Leibniz, que también era matemático, también contribuyó a este argumento, defendiendo que la existencia de un ser necesario, es decir, un ser cuya existencia no puede ser de otra manera, es una parte esencial en la concepción de Dios. Y en la filosofía contemporánea, Alvin Plantinga defendió una versión moderna del argumento ontológico usando herramientas de la lógica modal que estudia la posibilidad y la necesidad, para argumentar que bajo ciertas condiciones la existencia de un ser necesario como Dios es lógica y también es coherente. Y este argumento ha sido debatido y muchos filósofos lo han criticado, argumentando que no puedes probar la existencia de algo simplemente a partir de su concepto. Entonces la discusión sigue viva en la filosofía contemporánea sobre el argumento ontológico, la existencia de Dios. Otro problema de la metafísica que han analizado los filósofos analíticos y que es un problema evidente para la filosofía analítica es el tiempo y el espacio, igual que la existencia de Dios. El tiempo y el espacio en la metafísica trata de entender la naturaleza de estos conceptos fundamentales, pero estos conceptos, ya cuando hablamos como con tiempo y espacio como conceptos, ya no se refiere a la filosofía analítica, porque la analítica estudia los conceptos, las palabras y demás. Entonces el presentismo, este concepto, cuando es una teoría, sostiene que el solo presente existe realmente, y según los presentistas el pasado y el futuro no existen de manera concreta. El pasado ya no está y el futuro aún no se ha creado. Solo el momento presente tiene existencia real. Solo el momento presente tiene existencia real. Y es algo muy interesante, ¿no? Porque yo también no voy a hablar de John. Voy a hablar hay un cubo, el cubo de Norik, donde cada parte que pasas llegas a la misma zona. Es un cubo donde no tiene fin, es infinito, es el cubo imposible, le dicen. Y parece que el tiempo funciona de esa forma cuando se la toma como el presentismo, un presente, solo el presente existe. Y es muy interesante cómo analizar el tiempo desde el punto del presentismo. Y también nos lleva a otro concepto que es el eternalismo, en contraste al el eternalismo. Sostiene que el tiempo es una cuarta dimensión similar al espacio. Y esta visión de pasado, presente y futuro existen igualmente. Lo que cambia es nuestra percepción de ellos, pero todos los momentos del tiempo son igualmente reales. Y esta idea se apoya en algunas interpretaciones de la teoría de la relatividad de Einstein, que sugieren que los eventos no están limitados a un solo presente universal, sino que todos los momentos del tiempo coexisten en una estructura espacial temporal. Este eternalismo es lo que les hablaba de este tiempo cúbico, que todos los presentes existen aquí ahora, presente, pasado y futuro están pasando ahora. Y esta idea es apoyada por
algunas interpretaciones que se dan a la teoría de la relatividad de Einstein. David Lewis también contribuyó a la distinción sobre el tiempo, especialmente con su teoría de los mundos posibles y sus reflexiones sobre cómo entendemos las relaciones causales y las estructuras temporales. En lugar de ver el tiempo como algo lineal y fijo, Lewis describió como una estructura, lo ha descrito el tiempo como una más flexible, lo describe más flexiblemente, donde las relaciones causales pueden ser estudiadas y comprendidas dentro de un marco más dinámico. Y en este sentido, otro problema que conlleva a la filosofía contemporánea que los existencialistas han estudiado es el realismo y el antirrealismo. El realismo en cuanto a los objetos y su existencia, y los realistas defienden que los objetos existen independientemente de nuestra percepción de ellos, y según esta visión la realidad existe ahí afuera, y nuestra percepción o conocimiento de esa realidad puede ser correcto o incorrecto, pero no depende de nuestra mente o nuestro lenguaje. Y los realistas creen, que no depende de nuestra mente o lenguaje, y que los objetos tienen una existencia objetiva y que no se ve afectada por nuestras creencias o nuestras discusiones sobre estas cosas que existen ahí afuera. Mientras que el antirrealismo sostiene que nuestras percepciones o el lenguaje que usamos construyen la realidad. Según esta perspectiva, lo que consideramos objetos o entidades solo existen en la medida en que los percibimos y los conceptualizamos o hablamos de ellos. En otras palabras, los objetos no tienen una existencia independiente a nuestras prácticas cognitivas o lingüísticas, y este debate es especialmente relevante en áreas como la ontología, que es el estudio de la naturaleza de la realidad, del ser, y la filosofía de la ciencia. Por ejemplo, los antirrealistas podrían argumentar que las entidades teóricas de las ciencias, como los quarks, los agujeros negros, no existen realmente en el mundo, sino que son construcciones útiles dentro de una teoría científica, que sirven para justificar una teoría científica. Como vimos, estos temas profundizan en la metafísica, pero enfocado a la filosofía analítica y en relación con la existencia de Dios, el argumento ontológico. Es un intento para explicar estos conceptos a manera de términos. Igual pasa con tiempo y espacio, presentismo, eternalismo, realismo, antirrealismo, y existen muchas construcciones mentales y lingüísticas, pero que, como vimos con el realismo, no dependen de estas construcciones mentales o lingüísticas que podemos crear. La ética también es un problema, dado que la ética en el enfoque de la filosofía analítica ha sido un tema muy importante, porque examina las teorías normativas de la ética utilitarista. Por ejemplo, Bertrand Russell y Moure fueron defensores de dos formas de utilitarismo, que es una teoría normativa que sostiene que la acción moralmente correcta es aquella que maximiza el bienestar general o la felicidad de la mayoría, ¿no? Moure, en su obra Principia Ética en 1903, defiende la idea de que la buena, esta palabra, ¿no?, es una propiedad simple que no puede reducirse a otras características como el placer. Y para esto, Russell, aunque más conocido por su trabajo en lógica y filosofía analítica, también expresó una simpatía por el utilitarismo en sus escritos éticos. El utilitarismo se enfoca en las consecuencias de las acciones y defiende que el mejor resultado es aquel que promueve el mayor bien para el mayor número de personas. Y también el problema de las normas éticas es la ética de los deberes y los principios. Rawls es un clave filósofo que habla de esta defensa de la ética deontológica de los deberes, que pone énfasis en principios morales y no solo en las consecuencias, sino que la misma acción debe ser moral, no las consecuencias como en el utilitarismo.
La idea de Rawls es que existen deberes primarios que deben cumplirse, como por ejemplo deber como la justicia o la fidelidad, y estos deberes pueden entrar en conflicto en situaciones concretas. A diferencia del utilitarismo, que es consecuencialista, la ética de Rawls pone más énfasis en las reglas y principios que guían nuestras acciones independientemente de sus resultados. La ética de la virtud, influenciada por Aristóteles, la ética de la virtud se centra en este desarrollo del carácter y vivir una vida virtuosa. Aristóteles planteaba que la felicidad, o sea, la eudaimonía, se logra mediante el cultivo de virtudes como la valentía, la generosidad y la sabiduría. Filósofos contemporáneos han adaptado esta visión, enfocándose en cómo las virtudes construyen una vida moralmente plena, y esta corriente ética se opone tanto al utilitarismo como a la deontología, al deontologismo. El deontologismo menciona que las acciones son las que importan, no importan las consecuencias de estas acciones para una acción ética, ya que no se enfoca en reglas o consecuencias específicas como el utilitarismo o reglas como la deontología, sino en el tipo de persona que uno debe ser. Esta ética de la virtud es muy importante para Aristóteles y para los filósofos contemporáneos que han adaptado su visión a problemas más modernos como los que tenemos. Otro problema que han tratado los filósofos analíticos es el problema de la objetividad moral, dado que el emotismo y la relatividad moral, defendida por filósofos como Simon Blackburn y James Ayer, sostienen que los juicios morales no son descripciones de hechos objetivos, sino expresiones de nuestros sentimientos o actitudes. Según esta perspectiva, cuando decimos matar es malo, no estamos haciendo una afirmación objetiva, sino estamos expresando una desaprobación ante esa acción. Entonces el relativismo moral, por otro lado, sostiene que los juicios morales dependen de las normas y las creencias de diferentes culturas, lo que implica que no existen verdades morales universales para los relativistas, por lo que tanto es moralmente correcto varía qué es esto correcto según el contexto, la política, la sociedad. Y también tenemos que hablar sobre las teorías constructuales sobre la justificación moral. La idea de que los principios que guían nuestras acciones deben ser los que podamos racionalmente aceptar en un acuerdo hipotético entre individuos libres iguales, y esa visión trata de ofrecer un camino hacia la objetividad moral basándose en un principio de razonabilidad y en la idea de que las justificaciones morales deben ser aceptadas para todas las personas afectadas por las decisiones. Filósofos como Escalón han trabajado en el desarrollo de una teoría contractual de la moralidad, y que según este enfoque las normas morales son aquellas que las personas pueden justificar a los demás mediante un proceso de razonamiento mutuo. Y este es el problema de la objetividad moral, ¿no? Dado que existe este relativismo moral y las teorías contractuales de la justificación moral también entran en juego. Y también la libertad es un tema que los filósofos analíticos han tratado, dado que el debate sobre el determinismo y la libertad están relacionados con sí mismo a las acciones, dado que si tenemos el control de nuestras decisiones, entonces la libertad de la responsabilidad está justificada. Entonces los deterministas argumentan que todo lo que hacemos está determinado por factores anteriores, mientras que los defensores del libre albedrío sostienen que somos capaces de elegir entre diferentes cursos de acción, al menos en ciertas circunstancias. Y este es un debate que viene hace mucho tiempo atrás, donde el determinismo sostiene que todo el universo es mecánico, ¿no? Y estamos condicionados a todas las acciones que hagamos.
Y en este sentido, la libertad, no existe libertad, pero el libre albedrío, que entra en acción frente al determinismo, sostiene que somos libres de nuestras acciones y tenemos el control de nuestras acciones, y por esa libertad tenemos responsabilidad moral, y gracias a la responsabilidad moral se puede responsabilizar a alguien por sus acciones, y evidentemente la justicia toma la libertad como principio fundamental para que tenga sentido juzgar a alguien. También Harry Frankfurt y el libre albedrío tienen una relación muy importante, porque él considera la libertad o el libre albedrío como un principio de la opción alternativa, ¿no? La posibilidad de que hacer algo distinto es lo que es la libertad, ¿no? En su famosa teoría de los niveles de los deseos, como se ve en su ensayo sobre el concepto de libre albedrío, Frankfurt argumenta que una persona es libre cuando sus deseos más altos están en armonía con sus deseos más bajos. Es decir, si una persona desea actuar de acuerdo con sus principios más profundos y tiene control sobre sus elecciones, se considera libre, incluso si no tiene opción de hacer algo diferente, y este enfoque desafía la noción tradicional de que la libertad depende siempre de la capacidad de elegir entre alternativas, que es bastante interesante. Harry Frankfurt y el libre albedrío. Para continuar, las preocupaciones de este enfoque del enfoque analítico se da cuando tratan de asegurar que el pensamiento y el lenguaje sean claros, sean precisos, sean rigurosos como la ciencia. Entonces la claridad y la precisión son fundamentales para este enfoque analítico, que se caracteriza por el deseo de evitar ambigüedad o vaguedad en el lenguaje, y la idea de que las discusiones filosóficas deben ser comprensibles. Por lo tanto, todo concepto o término se debe explicar de manera exacta para evitar malentendidos. Entonces los filósofos analíticos sostienen que muchas confusiones filosóficas surgen del uso poco claro del lenguaje. Entonces Wittgenstein, en sus tratados lógicos filosóficos, argumentaba que el lenguaje debe estar alineado con una estructura del mundo para que los enunciados tengan sentido. Pero más tarde, en investigaciones filosóficas, Wittgenstein adopta una postura más pragmática, defendiendo que el significado de una palabra está determinado por su uso en el contexto dado. Sin embargo, en ambas fases de su pensamiento, la preocupación por la precisión del lenguaje es central. Para lograr claridad, precisión, los filósofos analíticos a menudo descomponen las proposiciones complejas en partes más simples, utilizando el lenguaje más técnico, pero que busca ser más exacto y menos ambiguo. Un ejemplo de esto es Russell, ¿no? Que vimos en el anterior episodio de cómo estudia el ser, y quien utiliza la lógica y la matemática para hacer más precisas sus teorías filosóficas. El análisis conceptual también es una característica clave de este enfoque. Filósofos analíticos se enfocan en descomponer conceptos complejos a sus componentes más simples, más básicos, y ven cómo estos interaccionan. Y este proceso no solo busca definir con precisión términos, sino también entender conceptos y cómo operan dentro de un marco teórico más amplio. Ejemplo conocido de este análisis conceptual es de Moore. Por ejemplo, conceptos fundamentales como el bien. En lugar de formular una teoría moral abstracta, Moore trata de aclarar qué queremos decir cuando usamos conceptos como bueno o moral. Y esto se refiere en su famosa distinción entre el bien y los buenos objetos, donde enfatiza que el bien es un concepto indefinible que no puede reducirse a otros términos. Evidentemente, en los trabajos de Frege, que analiza los conceptos lógicos y matemáticos, trata de entender los significados de las palabras y
trata de conocer la función y la referencia de los términos y desentrañar en esa referencia y función los significados subyacentes que serían claves para el análisis lógico. Es muy interesante cómo David Chalmers y Daniel Dennett se preocupan profundamente por la forma en cómo describimos y entendemos los conceptos mentales como la conciencia, la percepción o la intención, tratando de precisar su significado para avanzar en el debate. Es interesante los filósofos analíticos que exploran la conciencia y las experiencias subjetivas y tratan de estudiar analíticamente los términos más que las abstracciones o los conceptos, ¿no? Tratan de estudiar los significados y cómo estos se relacionan con el mundo. El problema de la referencia que mencionamos antes. Bien, el método científico también, porque la filosofía analítica tiende a considerar que las afirmaciones filosóficas deben ser respaldadas por argumentos racionales y pruebas claras, y también exige de un rigor como del método científico, y este enfoque se ha visto especialmente en el desarrollo de la filosofía de la ciencia con Karl Popper y Thomas Kuhn, quienes, aunque difieren en sus teorías sobre la ciencia, compartían la preocupación por la necesidad de justificar las teorías científicas mediante la experimentación, observación y la falsabilidad. Entonces los filósofos analíticos tienden a valorar las pruebas empíricas, aunque también reconocen que muchos problemas filosóficos como los éticos o los metafísicos no pueden resolverse de la misma manera. Y el énfasis en la justificación en la evidencia también se refleja en la epistemología analítica, donde los filósofos exploran cómo y por qué ciertas creencias pueden considerarse justificadas, y en este sentido se adopta criterios rigurosos similares a los de la ciencia para evaluar la verdad de las creencias, aunque a menudo la filosofía se enfrenta a los límites de la ciencia. Y evidentemente la lógica formal es una herramienta para los filósofos analíticos, donde se utiliza la estructura de los argumentos para asegurarse que estos sean válidos, inválidos y coherentes. A través del uso de una lógica formal, los filósofos analíticos pueden descomponer, evaluar los argumentos en sus componentes lógicos más básicos, lo que ayuda a clarificar las relaciones entre premisas y las conclusiones. Y la lógica formal, en particular de la lógica de primer orden y más recientemente de la lógica modal, permite a los filósofos analíticos construir teorías más precisas y rigurosas, ayudando a evitar falacias, errores de razonamiento. Entonces los trabajos de Alfred Tarski sobre la semántica y la verdad, así como el trabajo de Kurt Gödel sobre la incompletud, subrayan la importancia de la lógica formal en la filosofía contemporánea. Además, la lógica formal desempeña un papel crucial en la filosofía del lenguaje. Por ejemplo, el trabajo de Saul Kripke en su interpretación semántica de la lógica modal y la referencia causal ha sido crucial para entender cómo pueden modular, analizar conceptos como posibilidad, necesidad y referencia dentro de un marco lógico. Entonces la lógica formal se encuentra estrechamente vinculada al análisis de la lingüística filosófica y la teoría de los juegos del lenguaje que analizan los actos del habla que propone John Searle. Se basan en el uso de la lógica para comprender cómo se estructuran y funcionan los enunciados dentro de un sistema de comunicación. Las preocupaciones de este enfoque analítico se centran en asegurar que la filosofía sea clara, más precisa, lo más lógica posible. Y esto implica que se necesitan énfasis en el lenguaje, el estudio del lenguaje, el análisis conceptual y el método de justificación empírica, similar al científico. Evidentemente el uso de la lógica formal para evaluar la validez de los argumentos. Y estas preocupaciones han contribuido a consolidar toda la filosofía analítica como un campo influyente en la filosofía contemporánea,
con un enfoque que se distingue por su claridad y su rigor intelectual. Ahora vamos a pasar a los representantes. Evidentemente en el primer episodio hablamos un poco, pero ahora vamos a hablar de Wittgenstein y Austin, pero vamos a recapitular lo que avanzamos antes. Bertrand Russell, como se llama, ¿no? Es uno de los filósofos más influyentes del siglo XX y es uno de los fundadores de la filosofía analítica. Su trabajo se ha centrado en la lógica, la teoría de conjuntos y la filosofía del lenguaje. Algunas de sus contribuciones clave son la lógica matemática y la teoría de los tipos, la teoría descriptiva de los nombres y el empirismo lógico. Russell, junto con Alfred North Whittaker, mencionamos que escribió su libro La primacía matemática en 1910, que fue un sistema lógico que buscaba reducir las matemáticas a la lógica. Esta es una tarea muy ambiciosa y muy interesante que buscaba proporcionar una base sólida para toda la matemática, y su teoría de tipos fue diseñada para resolver las paradojas lógicas, como la famosa paradoja de Russell, que muestra la contradicción que surge de permitir conjuntos que se contienen a sí mismos. Y también en filosofía del lenguaje, Russell propuso la teoría de las descripciones, según la cual frases como el actual rey de Francia no tienen una referencia real en el mundo, ya que no hay un rey de Francia y por lo tanto no puede asignarse un valor de verdad a esta proposición. Y esta teoría fue una respuesta crítica a las ideas de su contemporáneo Frege sobre el significado y la referencia. Y a lo largo de su carrera, Russell también fue uno de los principales defensores de este empirismo lógico, que se concentraba en el análisis lógico del lenguaje y la forma en que nuestras creencias y afirmaciones podían ser justificadas en términos de evidencia empírica. Gottlob Frege es considerado uno de los pioneros de la lógica matemática moderna y la filosofía del lenguaje. Sus contribuciones abrieron el camino para el desarrollo de la filosofía analítica y la lógica formal. Entre sus trabajos más importantes se incluyen la lógica formal y la teoría de referencia, el cálculo lógico y los fundamentos de las matemáticas y la paradoja de Frege. En la lógica formal y la teoría de referencia, Frege introdujo la noción de sentido, o sim, y referencia, Bedeutung, lo que evolucionó al estudio de cómo las palabras y las expresiones se relacionan con los objetos del mundo. Y según Frege, el significado de una expresión lingüística puede dividirse en dos aspectos: el sentido, que es la manera en que algo se representa, y la referencia, que es el objeto o la entidad que se expresa a representante, ¿no? Que se representa la referencia de un objeto o entidad palpable. El sentido es la manera en cómo algo se presenta. Y la referencia es el objeto y la entidad de esa expresión que se ha representado en el sentido. Entonces, en 1879, en su obra El cálculo lógico, Frege desarrolla un sistema lógico formal que influye enormemente en la matemática moderna, porque su trabajo de la lógica proposicional y la cuantificación permite el posterior desarrollo de la lógica simbólica tal como la conocemos hoy. X es P, X y S es P, y O S o P, que conlleva a eliminar las paradojas de Frege, porque esos temas que más tarde se conocerían como las paradojas de Russell conllevan este estudio de Frege sobre la teoría de los conjuntos.
que es muy popular en matemática, dado que la paradoja de Russell se puede enunciar de la siguiente manera. Imagina que existe un conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Ahí está la clave, ¿entiende? X es igual a todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. O sea que crees un conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Entonces, este conjunto lo vamos a llamar R. ¿R está en sí mismo o no está en sí mismo? Esa es la paradoja. Vamos a hacerlo figurativamente, ¿ya? Ya, mira. Un lapicero está con... Imagínate un lapicero. Yo tengo al frente un lapicero mío. Y imagínate este lapicero. Adentro de todos los lapiceros contiene lapiceros. Entonces, el lapicero que tengo en mi mano está dentro de ese lapicero que está contenido de otros lapiceros. Y esto es una contradicción, es una paradoja. Si R, el conjunto, se responde que sí está dentro, entonces R no debe contenerse a sí mismo, porque es un conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Y esto lleva a una contradicción, porque R estaría en el conjunto de los conjuntos que no se contienen a sí mismos, pero eso significaría que no se debe contenerse a sí mismo, lo cual entra en conflicto. Y si decimos si R, este conjunto R, que donde están todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, decimos que no está ahí, ¿no? Entonces R debe contenerse también ahí, porque ese es el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Por esto también lleva a una contradicción. Respondamos afirmativamente o verdadero o falso, ¿no? Una proposición. Porque si R contiene a todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, entonces R debería estar en sí mismo, lo cual es un problema. Y este dilema muestra que la noción de conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos no puede existir sin generar una contradicción. Esta es la paradoja de Russell en referencia a la teoría de conjuntos, que la paradoja de Frege, sobre las paradojas lógicas. El Russell ya nos muestra esta paradoja específicamente, y resumiendo todo este trabajo que Frege había hecho. Es muy interesante este enfoque de la escuela analítica, porque vemos que incluso cuando aplicamos estos tipos de problemas filosóficos, que evidentemente tratamos de matematizarlos, hay también estos problemas, la lógica. Muy bien, ahora pasamos a Rudolf Carnap. Fue uno de los miembros más destacados del Círculo de Viena, un grupo de... Ya hablamos en el anterior episodio, ¿no? Este positivismo lógico, que esta corriente buscaba aplicar los métodos de la ciencia y la lógica al análisis filosófico. Y alguna de sus contribuciones de Rudolf Carnap fue la concepción formal de la ciencia, ¿no? Carnap defendió la idea de que las afirmaciones científicas deben ser formuladas de manera lógica y rigurosa, y que las proposiciones filosóficas deben ser verificables empíricamente o carecer de sentido. En su obra La construcción lógica del mundo de 1928, Carnap propuso una teoría según la cual todo el conocimiento, incluidas las afirmaciones filosóficas y científicas, puede ser derivado de un sistema lógico formal. Y evidentemente hablamos aquí de un principio de verificabilidad que se tiene que dar en toda ciencia. Entonces este principio fue promovido por los miembros del Círculo de Viena, que sostenían que una proposición es significativa solo si se puede verificar empíricamente. Entonces Carnap adoptó este principio, aunque más tarde reconoció que esta regla tenía limitaciones también. Carnap también
se desarrolló una filosofía del lenguaje que trataba de clarificar las relaciones entre el lenguaje y la realidad. Se centró en el análisis lógico del lenguaje y la creación de lenguajes formales para eliminar la ambigüedad que existía cuando se trataban temas de la ontología o metafísica en sí mismos, ¿no? Y estos filósofos jugaron un papel crucial en el desarrollo de la filosofía analítica, abordando temas claves relacionados con la lógica, el lenguaje, el conocimiento, la metafísica y también desde la estructura lógica del lenguaje y la referencia en el caso de Frege, hasta la teoría de los actos de habla que vamos a ver ahora con Austin. Wittgenstein y Austin fueron muy interesantes de analizar, y ahora vamos a pasar a Wittgenstein. Él fue austriaco-británico, nació en Viena en 1889 y falleció en 1951. Como vimos, varios filósofos, incluyendo los existencialistas, todo lo Camus, Gadamer, bien, nacen en este periodo de 1900 hacia adelante. Pero Wittgenstein ya había visto este tipo de... no el surgimiento de las guerras mundiales, sino antes, pero igualmente fue afectado Wittgenstein por la guerra en su madurez, no como Camus, Sartre, Gadamer, que eran adolescentes, casi niños, cuando estaba iniciando la Primera Guerra Mundial, esta Guerra Fría. Pero Wittgenstein sí participó de la guerra, y su vida estaba marcada por la matemática, la influencia de dos periodos filosóficos. Por ejemplo, el Tractatus Lógico-Filosóficos se refiere al primer Wittgenstein, y las investigaciones filosóficas al segundo Wittgenstein. Entonces Wittgenstein comenzó primero estudiando ingeniería en Berlín y luego se trasladó a Manchester, donde se interesó por la filosofía y las matemáticas. Fue en el Reino Unido donde estudió con el filósofo Russell en la Universidad de Cambridge, lo que marcaría profundamente su vida intelectual. Durante la Primera Guerra Mundial, Wittgenstein escribió el Tractatus Lógicos Filosóficos en 1921, y es interesante, ¿no? Porque Descartes también había escrito en plena guerra su libro. Entonces, ¿cómo haces para escribir un libro importante en plena guerra? ¿Cómo haces, no? Esto es algo muy interesante. Estás al límite de morir y tienes la idea de algo y le escribes, pero resulta un tipo de trabajo muy diferente a la vida cotidiana que estás viviendo. Y evidentemente se puede decir que este trabajo intentó resolver todos los problemas filosóficos relacionados con el lenguaje, la lógica y el mundo, y en esta obra propuso una concepción del lenguaje como una representación del mundo y un enfoque sobre los límites de los que puede ser dicho de manera más significativa o de lo que no puede ser dicho. Entonces el Tractatus influye es para el Círculo de Viena, un libro que se debe tratar, y también posteriormente para el positivismo lógico, pero también es controversial. En la década de 1930, 9 años después, escribe Investigaciones Filosóficas, y se distanció de las ideas del Tractatus y adoptó una vida más práctica y contextual del lenguaje. Y este giro se plasmó en su obra Investigaciones Filosóficas en 1953, publicada ya póstumamente. Desde 1930 ya estaba yendo en contra del Tractatus y se estaba empezando a redactar Investigaciones Filosóficas, y no es hasta post-mortem, cuando muere en 1953, que ya se descubre que tenía otro libro, y aquí abandonó la idea de que el lenguaje... Bueno, hay también
un tercer Wittgenstein que vamos a hablar. Pero hasta aquí abandonó la idea de que el lenguaje tiene una estructura lógica única y argumentó que el lenguaje de las palabras depende del uso que le demos en contextos específicos, lo que llevó al desarrollo de la teoría de los juegos de lenguaje. Entonces, a lo largo de su vida, Wittgenstein fue conocido por su personalidad más compleja y su método filosófico, que a menudo era muy exigente y austero. Aunque su influencia fue gradual, hoy es relevante y considerado una de las figuras más importantes de la filosofía analítica. Su trabajo ha influenciado en áreas como la filosofía del lenguaje, la epistemología, la filosofía de la mente y la filosofía de la lógica. Austin, por otro lado, nace en 1911 y fallece en 1960. No vio la guerra, pero habían conflictos de todas maneras. John Lapshap Austin, más conocido como J.L. Austin, fue un filósofo británico que se destacó en la filosofía del lenguaje y la teoría de los actos del habla. Nació en Inglaterra y fue una figura central en la tradición de la filosofía del lenguaje ordinario, que busca analizar el uso cotidiano del lenguaje en lugar de basarse en abstracciones formales. Austin estudió en la Balliol College de la Universidad de Oxford, donde se formó en la tradición analítica y fue influenciado por figuras como Murray y Russell en sus primeros años, y mostró un interés por la lógica y la filosofía de la mente, pero pronto se orientó hacia el estudio del lenguaje ordinario. Así, Austin fue el pionero de la teoría de los actos del habla, que sostiene que al hablar no solo expresamos proposiciones, sino que realizamos acciones. En su obra más influyente, Cómo hacer con palabras, de 1962, Austin desarrolló una teoría que distingue entre tres tipos de actos del habla: actos locucionarios, o sea, pronunciación de las palabras; actos ilocucionarios, o sea, acciones realizadas al hablar, como prometer, ordenar; y actos perlocucionarios, que son efectos sobre el oyente. Y esta teoría marcó un cambio importante en la forma en que los filósofos pensaban sobre el lenguaje. A diferencia de filósofos más abstractos, Austin adoptó un enfoque pragmático que enfatizaba la importancia del uso del lenguaje en situaciones comunes. Argumentó que muchos problemas filosóficos surgen debido a las confusiones lingüísticas y malentendidos acerca del significado de las palabras, por lo que abogó por un análisis detallado y descriptivo del lenguaje tal como se usa en la práctica. Austin fue uno de los fundadores de la Escuela de la Filosofía del Lenguaje Ordinario, que influyó a pensadores como Hacker y Gilbert Ryle, quienes tuvieron este enfoque pragmático sobre el lenguaje, y también influyó en el desarrollo de la pragmática como disciplina filosófica. Austin dejó una huella muy importante en la filosofía del lenguaje y su trabajo se sigue estudiando y sigue discutiendo ampliamente, porque es uno de los primeros en estudiar la filosofía de la mente, que vamos a tratar. Pero primero vamos a hablar del Tractatus Lógico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein. En este libro presenta la teoría pictórica del lenguaje, o sea, la relación entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo, según la cual el lenguaje es una representación del mundo y las proposiciones son imágenes de hechos o situaciones en el mundo. A través de la estructura lógica del lenguaje podemos representar estados de cosas y hechos en el mundo. Wittgenstein sugiere que el lenguaje refleja la estructura del mundo, lo que significa que solo aquellas proposiciones que pueden ser verificables en términos de hechos tienen sentido. Entonces, las proposiciones no se pueden verificar si no tienen hecho real. Entonces, en todas las proposiciones que no se pueden verificar no tienen sentido, ya que no pueden ser representadas en forma de hechos. Y esta perspectiva influyó profundamente en el positivismo lógico, que sostenía que el lenguaje debe ser analizado de manera más estricta y lógica.
Y Wittgenstein introduce una distinción fundamental entre lo que puede ser dicho y lo que debe permanecer en silencio. Según él, lo que no puede ser dicho claramente con palabras como cuestiones metafísicas o espirituales debe dejarse de comentar. No se puede, vamos a dejar de comentar estas cosas, porque el lenguaje no puede capturar lo que está fuera de su alcance. Y su aforismo muy interesante: de lo que no se puede hablar, mejor es callar, refleja esta postura Wittgenstein. Aunque la obra es muy importante, también fue un punto de partida para otros filósofos que criticaron y modificaron este enfoque. La influencia del Tractatus sobre el Círculo de Viena y el positivismo lógico fue significativamente importante, ya que los miembros de este movimiento adoptaron la idea de que las proposiciones deben ser verificables para tener sentido. Bien, en su segundo libro, en 1953, Investigaciones filosóficas, Wittgenstein realiza una crítica a las ideas que había propuesto en el Tractatus y ofrece una visión radicalmente diferente del lenguaje, mientras que en su obra temprana Tractatus veía el lenguaje como una estructura fija que refleja el mundo. En este trabajo, Wittgenstein sostiene que el significado del lenguaje se deriva de su uso en contextos sociales. Esta es la base de su teoría del uso del lenguaje, donde los juegos del lenguaje son palabras que adquieren su significado a través de cómo se usan en diferentes contextos y prácticas sociales. Y según Wittgenstein, no existe un solo significado para las palabras. En lugar de eso, el significado es fluido y depende del contexto en el que se utilicen. Y también otro concepto importante es el significado como uso, ¿no? Una de las contribuciones más importantes de Wittgenstein es su afirmación de que el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Y esto significa que el sentido de una palabra no es algo fijo o estático, sino que se forma a partir de cómo las empleamos en nuestra interacción cotidiana. Y esta idea se opone a la concepción más formal y estructural del lenguaje que había propuesto en el Tractatus. Y también critica el formalismo. Wittgenstein critica la idea de que el lenguaje puede ser reducido a estructuras lógicas rígidas, como se planteaba en el Tractatus y que en otras tradiciones filosóficas habían tomado para justificar un tipo de pensamiento filosófico. En cambio, sostiene que el lenguaje es un fenómeno mucho más flexible, mucho más fluido, pragmático, por lo tanto muchos problemas filosóficos surgen mediante este malentendido sobre el uso del lenguaje cotidiano. Y evidentemente sugiere que el lenguaje es un fenómeno mucho más flexible, muy fluido y práctico, aunque nos había traído muchas contradicciones, muchas paradojas. Era así el lenguaje, ¿no? Y esto evidentemente hace un cambio de paradigma, dado que su cambio de enfoque marca un giro significativo en la filosofía del lenguaje y en la filosofía analítica, ya que dijimos que la filosofía analítica era rígida y buscaba esta rigidez, en lugar de tratar de formular una teoría universal del lenguaje que abordara todas sus funciones del lenguaje. Wittgenstein se centró en cómo usamos las palabras en distintos contextos, contribuyendo así a la filosofía del lenguaje ordinario. Y muchos de la filosofía analítica no toman en cuenta ese segundo libro, ¿no? Y la obra de Wittgenstein sentó las bases para la filosofía del lenguaje ordinario, que fue desarrollada más adelante por Austin y otros filósofos. Pero hay un tercer libro que ya es póstumamente después de la muerte de Wittgenstein. Tuvo cuadernos Wittgenstein, pero esta es una obra filosófica más profunda y una de las más fascinantes de Ludwig Wittgenstein, publicada póstumamente, que recogía todas las reflexiones finales sobre temas como el conocimiento, la certeza, la creencia y los fundamentos de nuestra comprensión. Este libro titula sobre la certeza. A través de esta obra, Wittgenstein se aleja de su enfoque lógico-analítico inicial y se adentra a un análisis más pragmático, más fenomenológico, de cómo los seres humanos acceden a lo que consideramos conocimiento y certeza. Es algo muy interesante porque ya vimos que el primer Wittgenstein es muy interesante al referirse a los hechos como categorías incluso del lenguaje.
que es fijo, y que se opone después en el segundo Wittgenstein de investigaciones filosóficas, que es más flexible el lenguaje, más abarcador, es fluido. Y en este tercer Wittgenstein parece que fusiona ambos pensamientos, pero tiene este enfoque fenomenológico y más pragmático. Es como si dijera, hay fundamentos que definen un lenguaje flexible, diferente, que el contexto debe ser importante, pero a la vez las estructuras de la realidad son fijas. Y en este libro, Wittgenstein, son cuadernos, ¿no? Copilados de cuadernos, y consta de fragmentos que están numerados. Entonces Wittgenstein trata como su primer estilo, ¿no? Recordemos el Tractatus, son proposiciones 1, 1.1, 1.2, 6.1, 6.2, 6.2 y 7 hasta el 8, incluso va hasta 11.1, y estas proposiciones constan de un tipo de lógica fija. Y en este texto sobre la certeza, uno de los problemas que aborda es el de la certeza y cómo la entendemos en nuestras prácticas lingüísticas y en nuestras creencias cotidianas. La pregunta central es ¿cómo podemos tener certeza de algo? A lo largo del libro, Wittgenstein cuestiona la naturaleza de lo que consideramos conocimiento y la forma en que nuestras creencias son justificadas. O sea, vuelve al punto inicial de toda la filosofía lingüística, o la filosofía analítica. Entonces Wittgenstein distingue entre lo que él llama creencias básicas y el conocimiento en el sentido más general. Las creencias básicas son aquellas que no requieren justificación o pruebas y son fundamentadas para el funcionamiento de nuestra vida cotidiana. Y estas creencias son tan fundamentales que si alguien nos pidiera una justificación para ellas, nos parecería absurdo intentar dar una justificación. Por ejemplo, la creencia de que el suelo bajo mis pies está firme. Esta es una creencia que no puede ser verificada constantemente, ya que es un supuesto fundamental de nuestra interacción con el mundo. El papel de Wittgenstein es muy importante porque explora cómo las formas del lenguaje son fundamentales para nuestras prácticas de certeza. Hablamos de prácticas de certeza, y en sus primeros trabajos había hablado de las estructuras lógicas del lenguaje, pero en este libro sobre la certeza su enfoque cambia hacia un papel de las formas de vida y las prácticas lingüísticas, donde la certeza no está tanto en la base lógica formal, sino en la manera en que usamos el lenguaje dentro de nuestras prácticas sociales. Entonces la certeza es una especie de suposición compartida en las prácticas lingüísticas que todos llevamos a cabo, y no algo que podamos probar o fundamentar lógicamente si lo consideramos cierto y profundamente implicado en nuestras costumbres y actividades cotidianas. Entonces, otro tema interesante es que en este libro reflexiona sobre el escepticismo y la duda radical, y pregunta, ¿no? ¿Es posible dudar de todo? Entonces Wittgenstein, al igual que en investigaciones filosóficas, en su segundo libro argumenta que el escepticismo radical se enfrenta a una contradicción interna. Si alguien dice que duda de todo, está utilizando el lenguaje de una manera que presupone ciertas certezas, por ejemplo la certeza de las dudas y las afirmaciones, y que las afirmaciones tienen significado, y en este sentido rechaza la idea de que podamos poner en duda absolutamente todo, ya que esto colapsaría nuestras prácticas lingüísticas y sociales, y no podemos dudar de todo porque el acto de dudar mismo depende de una cierta certeza. Y una forma de entender esto es que hay fundamentos no cuestionados que permiten cualquier forma de duda. O sea, nuestras creencias en las reglas del lenguaje, no podemos dudar de todo sin perder la capacidad de comunicarnos y actuar. Y evidentemente Wittgenstein también discute cómo nuestras creencias más fundamentales no se basan en
razones abstractas o lógicas, sino en una práctica concreta. Por ejemplo, tenemos certeza de que el sol saldrá mañana, no porque podamos probarlo científicamente, aunque no lo podamos hacer, si no sabemos, hay un cierto tipo de 0,0011% de que no salga, o sea, que no es absoluto, entonces, sino que no podemos probarlo científicamente porque es una práctica cultural. Es una práctica lingüística sostenida que nos permite funcionar en el mundo. Entonces así el conocimiento no es una cuestión meramente de representación mental, sino que es parte de nuestras prácticas cotidianas de vida y se transmite a través de nuestra interacción con otros y con el mundo. Las creencias son prácticas que pueden ser compartidas, no algo que existan en la mente de un sujeto aislado. Entonces Wittgenstein subraya que la certeza no es algo que posea un individuo de manera aislada, sino la certeza es algo que está relacionado con el acuerdo dentro de la comunidad. Entonces las creencias y los conocimientos están legitimados dentro de las prácticas comunitarias. Esto implica que lo que sabemos y lo que creemos está en última instancia determinado por las convenciones lingüísticas y las prácticas sociales en las que participamos. Y Wittgenstein señala que hay ciertas creencias que son injustificables en el sentido de que no requieren justificación. En lugar de buscar una justificación lógica o una empírica para todo, debemos reconocer que algunas cosas son solo ciertas en práctica, y este tipo de certeza no puede ser explicada completamente ni tampoco reducida a una serie de proposiciones que pueden ser verificadas o falsificadas, como lo querían hacer la filosofía analítica, estas proposiciones verdaderas o falsas. Y esta es una crítica directa a la concepción también cartesiana del conocimiento, que busca una base indudable para todo. Entonces Wittgenstein insiste en que la certeza no es algo que pueda fundamentarse por completo en una base sólida, porque la duda misma depende de la certeza. Y es muy interesante, y la certeza es una práctica lingüística, como dijimos, ¿no? Y es muy curioso cómo aborda el problema de la certeza. Trata de reformular la naturaleza del conocimiento, llevándonos a pensar que la certeza es como una parte fundamental de nuestras interacciones y prácticas sociales, y no como algo que pueda pueda justificar o demostrar mediante una lógica formal en este caso, que es muy interesante en Wittgenstein. Bien, pasaremos a Austin. Sí, fue un filósofo que se centró principalmente en el estudio del lenguaje ordinario, directamente. Esta línea contrastaba con las abstracciones más formales del tipo que propuso Wittgenstein en el Tractatus. Y Austin fue una figura clave en la tradición de la filosofía del lenguaje ordinario, dado que se opone a las teorías abstractas y a la lógica formal, defendiendo que en cambio el significado de las palabras debe entenderse a través de cómo la usamos directamente. Y una de las mayores contribuciones de Austin fue la formulación de la teoría de los actos del habla, que se convierte en un enfoque fundamental en el estudio del lenguaje. Según esta teoría, cuando hablamos no solo transmitimos información, sino que realizamos acciones, y Austin distingue entre tres tipos de actos cuando hablamos: actos locucionarios, que son los actos que producimos sonidos, palabras que constituyen una expresión lingüística. Por ejemplo, cuando alguien dice está lloviendo, está haciendo una afirmación, lo que constituye un acto locucionario. Actos también locucionarios, que son los actos que realizamos al emitir expresiones, como hacer una pregunta, una afirmación, una promesa o un orden. Por ejemplo, el decir te prometo que te amaré a ti, Nicole. No solo se está haciendo una afirmación, sino que se está realizando un compromiso o una promesa. Y los actos perlocucionarios son los efectos que nuestros enunciados tienen sobre los oyentes, como persuadir, conmover o convencer. Si un padre dice haz la tarea, y si su hijo actúa en consecuencia, se produce un acto perlocucionario. Esto es muy interesante
que vamos a tratar seguramente más adelante, ¿no? El lenguaje perlocucionario. Sin embargo, Austin defendió que la idea de muchos problemas filosóficos surgen de las confusiones y los malentendidos en torno al uso ordinario del lenguaje. A diferencia de los filósofos que trataban de crear definiciones abstractas de conceptos filosóficos, Austin abogó por el análisis detallado de cómo usamos realmente las palabras en el lenguaje cotidiano. Austin se opuso a los enfoques formales y a las abstracciones teóricas en la filosofía, proponiendo que el estudio del lenguaje debe basarse en cómo la gente usa en la vida diaria. Critica la tendencia de muchos filósofos al tratar de definir conceptos filosóficos en términos absolutos, sin considerar cómo estos términos se emplean en contextos sociales y prácticos. Austin sostenía que en lugar de buscar definiciones teóricas de los términos filosóficos, el filósofo debe examinar cómo se usan esos términos en la práctica, así problemas como la naturaleza del conocimiento, la verdad, la moralidad deben ser abordados con un análisis lingüístico detallado del uso cotidiano. En su obra más influyente, Cómo hacer con las palabras, de 1962, Austin profundiza en la teoría de los actos del habla, mostrando cómo el lenguaje es usado para hacer cosas en el mundo, no solo para describir hechos o estados de cosas. Aquí analiza los diversos tipos de enunciados y cómo estos están involucrados en diversas formas de acción como promesas, órdenes y expresiones de creencias. La teoría de los actos de habla ha tenido una enorme influencia no solo en la filosofía del lenguaje, sino también en los campos como la pragmática, la semántica, la teoría de la comunicación, y Austin, junto con otros filósofos como Gilbert Ryle, fueron fundamentales en desarrollar un tipo de filosofía del lenguaje ordinario que buscaba entender el lenguaje tal como lo usamos en nuestras interacciones diarias, en lugar de idealizar o formalizar el lenguaje, universalizar el lenguaje, el estudio de la filosofía y de la ciencia, como trataban de ser los filósofos analíticos y los positivistas lógicos. Bien, Wittgenstein y Austin fueron fundamentales para este giro de la filosofía del lenguaje y evidentemente en el desarrollo de la filosofía analítica, mientras que Wittgenstein en su obra posterior argumentaba que el significado es el resultado del uso del lenguaje en diversos contextos. Austin fue más allá, proponiendo que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también realiza actos y tiene efectos concretos en el mundo social. Y ambos filósofos compartían una crítica al formalismo y al tratamiento abstracto del lenguaje, ¿no? Abriendo una nueva perspectiva para entender cómo las palabras funcionan en la vida diaria. Como vimos, la filosofía analítica aborda múltiples temas muy interesantes, como el enfoque, con este enfoque más riguroso, más sistemático, y que vimos que aborda temas desde la ética, metafísica, filosofía de la mente, lógica y demás. Bien, nos vemos el episodio día de mañana, que va a ser el Tractatus, la filosofía del lenguaje, de Ludwig Wittgenstein. Vamos a hablar de este libro muy importante que ha sido tomado para la filosofía analítica, para el desarrollo, ¿no? Aunque dice cosas muy interesantes acá. El tercer libro, o el tercer Wittgenstein, sobre la certeza, la vamos a complementar para que sea más interesante el análisis de la filosofía del lenguaje. Bien, nos vemos el día de mañana y que estén bien. Hasta el día de mañana.